Muy bien, muy buena tarde. Saludo con especial afecto y admiración a las personas que se encuentran en esta aula virtual abierta por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con mucho afecto porque aunque no tengo el gusto de conocerles personalmente a muchos de ustedes, sin embargo, pues sé que independientemente de edades, circunstancias, profesiones, lecturas, orientaciones o tendencias políticas, pues como habitantes y ciudadanos y ciudadanas que somos de este enorme país, seguramente coincidimos en algunas metas comunes. Por ejemplo, el fortalecer nuestras instituciones democráticas que tanto trabajo ha costado a nuestro pueblo tener, pero también el proporcionar eh, un estándar de vida a toda nuestra población sin distinción alguna, un estándar de vida adecuado y digno. Creo que en eso coincidimos, independientemente del punto de vista de cada cual. Por eso los veo como una enorme familia y por eso me da mucho gusto saludarlos esta tarde. Pero también con admiración, porque estoy consciente que todos y todas las personas aquí reunidas, pues son personas que están muy comprometidas en su agenda. Hay muchos asuntos que requieren su atención directa, personal y constante. Asuntos familiares, de salud, de trabajo, qué sé yo. Y aún así se dan el tiempo para, como en este caso, cursar un diplomado en la Escuela Judicial Electoral. Esto habla de dos cosas importantísimas. La primera, que saben administrar su tiempo, es decir, hacen un uso racional de sus tiempos. Y otra cosa muy importante, que tienen una gran capacidad de autodisciplina, que ya la quisiéramos muchos para un día de fiesta. Por eso yo les saludo con mucho respeto y admiración. Aprovecho este foro magnífico que nos da la Escuela Judicial Electoral tan generosamente para ante ustedes dar las gracias plenas a las señoras y señores ministros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba García y a su stand de colaboradoras y colaboradores, tanto académicos como técnicos y administrativos, todos los cuales en sus distintas funciones han confiado en mí para que platique con ustedes de este tema, para que lo observemos, lo analicemos en este diplomado. Y también pues han hecho posible que a la distancia, usando las tecnologías de nuestro tiempo, podamos estar en comunicación como si estuviéramos en un aula presencialmente. Pues mi gratitud plena a todas y a todos estos altos funcionarios de nuestro tribunal. Ahora bien, vamos a hablar dentro del diplomado de Derecho Probatorio de un tema muy concreto: la prueba en juicios derivados de sistemas normativos internos. Desde luego ustedes a estas alturas han visto muchos aspectos de la prueba, entendiendo que la probanza, o sea, el conjunto de pruebas de que dispone el órgano de justicia para resolver en un caso concreto, pues se convierte como en la columna vertebral de un procedimiento litigioso, porque precisamente la probanza dará al órgano de justicia la convicción sobre lo que pasó y en consecuencia en qué forma se debe aplicar la norma. La norma ahí está en la ley, está en la Constitución, está en la jurisprudencia, está en los tratados internacionales, ahí está la normatividad, pero ¿cómo vamos a aplicar todos estos ordenamientos jurídicos en el caso concreto que está en el escritorio del señor juez o la señora jueza para resolver en justicia y derecho?
Entonces, dentro de ese contexto de que la prueba es esencial, pues tenemos el caso específico de cómo se llega a la prueba, pero en el caso del orden jurídico derivado de sistemas normativos internos. Esto nos va a ocupar la clase de hoy y la de mañana, como ustedes saben, son 2 sesiones que nos han destinado para que desahoguemos esta temática. Bien, yo les propongo primero un objetivo general o objetivos generales, porque el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces, ¿qué es lo que nos proponemos? Miren, nos proponemos que al concluir el estudio de esta temática el día de mañana, nosotros podamos en este diplomado de Derecho Probatorio, las personas cursantes, que son ustedes, tendrán un conocimiento general sobre el concepto y características principales de los sistemas normativos internos. Naturalmente que por su cultura general y por su cultura jurídica, porque muchas de las personas aquí presentes son profesionales del derecho, son abogados, abogadas, pues entienden muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas normativos internos. Pero puede haber personas que por su profesión, aunque sea humanística, pues estén ajenos a esta temática. Entonces, pues precisemos a qué le llamamos sistemas normativos, en este caso internos. ¿Y por qué? ¿Por qué les llamamos así? Pero también las peculiaridades de estos sistemas. O sea, cómo se distinguen de un sistema normativo general al que estamos habituados. Y dentro de esa distinción ya, ¿qué pasa respecto del ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de las pruebas? Es igual que en los sistemas que no provienen de normatividad interna, o hay diferencias, hay algunas características peculiares o ad hoc. Bueno, esto es lo que queremos desahogar o despejar a lo largo de estas 2 sesiones. Con base en esos objetivos generales, pues este es el temario que vamos a desarrollar. Primero, una introducción para que sepamos cómo surgieron esos sistemas normativos internos. Una vez que hagamos esa introducción breve, entraremos de lleno a la materia. Acuérdense que el primer objetivo es determinar a qué le llamo sistema normativo interno. Y si yo lo observo desde aquí del temario, está en plural. Dice sistemas normativos internos. Estoy hablando de 2 o más, porque efectivamente no hay un sistema normativo interno, sino, como lo vamos a ver, hay muchos. Y esto hace más complejo, claro, la situación. Un segundo tema a tratar son las peculiaridades o características de los juicios derivados de la aplicación de sistemas normativos internos. Si ya sabemos a qué le llamamos sistema normativo interno, si ya sabemos que son muchos, bueno, ¿qué características tiene? ¿Cómo puedo yo entender o distinguir que este no es un sistema común, ordinario, el que es general para el país, sino que tiene peculiaridades? Una vez que ya conozcamos esas peculiaridades, vamos a ir al tema medular de su diplomado, el asunto de las pruebas en este tipo de sistemas normativos internos. Entonces, ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración judicial de las pruebas. Estos verbos de ofrecer, admitir, desahogar, valorar, pues son los verbos adecuados para el tratamiento de las pruebas en cualquier sistema jurídico que nos encontremos y desde luego también en los juicios derivados de sistemas internos. Después veremos en el tema 4 criterios que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a esta temática. Esto lo vemos en sus tesis relevantes y en su jurisprudencia, que en materia de sistemas normativos internos es muy abundante. Aquí no vamos a ofrecer pues toda la jurisprudencia,
sino solamente aquella que tiene mucha relevancia para el tema concreto, las pruebas. Pero indudablemente, si ustedes entran a la página virtual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ven la pestaña que se refiere a jurisprudencia, no, pues es un mundo. Y la jurisprudencia específica de estos sistemas normativos internos es muy abundante. Nosotros vamos a seleccionar solamente aquella que está más directamente relacionada con nuestro tema. Y bueno, después de ver la posición, los postulados del tribunal a través de su jurisprudencia, pues llegaremos a conclusiones. Esas conclusiones, por cierto, pues son mías, ¿sí? Son muy subjetivas, son mis conclusiones. Ojalá que la mayoría de ustedes concuerde en algunas de estas conclusiones o en todas, pero podrían ser diferentes porque finalmente las conclusiones son de cada cual. Nada más que a este temario que están ustedes viendo ahorita en pantalla, hay que añadirle al final, como una situación de última hora, el asunto específico de que estamos ahorita en estos días viviendo una situación jurídica muy especial, porque la ley que regía todos estos asuntos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ha sido abrogada a partir del decreto en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de reforma legal electoral. Esto ocurrió, esa publicación se dio el 2 de marzo pasado, o sea, hace unos días. Y en ese decreto se quedó abrogada la ley que venía rigiéndonos. Y ahora hay una nueva ley que se llama General de los Medios de Impugnación en materia electoral, que empieza su vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial, o sea, el 3 de marzo. Pero sabemos que en este momento Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene suspendida su aplicación hasta que se resuelvan los casos de inconstitucionalidad que se han establecido o se han interpuesto ante la propia Corte. Y entonces estamos en una situación, pues, sui generis, porque no podemos dar la espalda ya a la ley, ni tampoco entrar de lleno a la nueva. Entonces, en la última parte de este temario tendremos que ver en qué medida el tema nuestro cambia o se afecta o no se afecta, ¿sí? Porque claro, al haber una nueva ley, pues hay cosas que sí cambian y otras que no cambian, pero ya lo veremos. Esto para que estemos actualizados. Y en la inteligencia que en su momento Suprema Corte, como todos sabemos, tomará su decisión y entonces, bueno, sobre esa decisión ya tendremos un piso seguro, ¿sí? ¿En qué términos quedó la nueva ley? Bueno, ese es el temario. Ahora vamos ya de lleno a la introducción. Miren, nosotros sabemos que las personas descendientes de pueblos originarios y los actuales descendientes, después de muchísimas generaciones, porque son siglos y siglos que han llegado hasta nuestros días, y esas personas que tienen pues el orgullo, la característica especial que no todos tenemos de derivar, de venir de un remoto pasado, de un linaje muy antiguo, ellos vienen de pueblos que se establecieron en este territorio antes de la conquista española, o sea, antes del siglo XVI, y se establecieron en distintas partes de lo que ahora es nuestro territorio nacional. Esto por hablar del caso de México, porque lo mismo ocurrió en otros lugares de América. Pero centrémonos en nuestro país. Aquí se fueron estableciendo personas y pueblos que luego integraron civilizaciones muy importantes. Esas civilizaciones, pues tú la tienes a flor de labios, inmediatamente se te ocurre, bueno, pues los aztecas, los mayas,
los purépechas de Michoacán, los mixtecos zapotecas de Oaxaca y así, así. Culturas que todavía a la fecha nos sorprenden por sus logros en una antigüedad tan remota y en una sociedad que pues no logró un desarrollo técnico tan avanzado como lo lograron los europeos paralelamente. Entonces, ahí están sus monumentos, ahí están sus pirámides y todo lo que nos dejaron como legado. Estas culturas no fueron todas contemporáneas entre sí. A veces vivieron en distintos tiempos. Por ejemplo, entre la cultura olmeca original, ubicada en los estados de Veracruz y Tabasco, parte de Chiapas, y los aztecas, hay cerca de 600 años de distancia. Entonces, los olmecas nunca pensaron que 6 siglos adelante iba a haber un pueblo azteca. No fueron entonces contemporáneos. En cambio, otras culturas sí lo fueron. Por ejemplo, purépechas de Michoacán con los aztecas, que siempre hubo luchas y pugnas entre ellos. Los mixtecos zapotecas de Oaxaca, pues sí son contemporáneos de los aztecas. Entonces te encuentras todo tipo de posibilidades en cuanto a la cronología, pero también en el desarrollo de civilización, porque mientras algunos pueblos alcanzaron una gran civilización como los mayas, como los toltecas, por ejemplo, había otros que vivían en la barbarie. Digamos que del norte de Querétaro hacia arriba empezaba la zona chichimeca. Eran salvajes, era gente muy primitiva. Había muchos pueblos, los huauchichiles, los zacatecos y así, así. Entonces se hablaba de ellos como chichimecas, que quiere decir bárbaros del norte. No me refiero a un conjunto musical, sino que auténticamente eran bárbaros del norte. Pero nuestros amigos que proceden de estos estados tan queridos del norte deben sentirse orgullosos porque también tienen algunos logros que hacen que sus culturas sean muy especiales. Lo cierto es que pues hay muchos grados diferentes de civilización entre unos pueblos y otros. Pero ese desarrollo se vio interrumpido por la irrupción de la conquista europea en el siglo XVI. Desde luego la superioridad en el armamento y en las tácticas militares explica que pues estos pueblos fueron sometidos con las armas de fuego. Y una vez que quedaron sometidos a la corona europea, por ejemplo, en el caso de nosotros, a España, en otros lugares de América fue a Francia o a Inglaterra o a Portugal, nosotros, una vez que nuestros pueblos fueron sometidos, pues quedaron marginados en su propia tierra, lo que había sido su tierra. Los marginaron tanto en lo económico, lo político, lo social y peor aún, lo jurídico. Esto que estoy diciendo, si entre nosotros hay alguien que es pues simpatizante de la corriente hispana, ahorita ya estaría levantando su mano para decirme, no, espérese, no es tan tajante, no así. Y tendría razón, porque pues es cierto que España, durante sus 300 años de dominación en nuestras tierras, estableció medidas de protección a nuestros pueblos indígenas. El buen trato a los indios fue una preocupación que sinceramente permeó en todos los reyes de España, desde los reyes católicos, mucho antes de que se descubriera México, hasta pues los últimos reyes de España que fueron nuestros monarcas, como Carlos IV y Fernando VII. Todos los reyes se preocuparon, los más los menos, por un tratamiento digno a los indígenas. Y también la iglesia protegió mucho al indígena de la explotación del encomendero y todas estas cosas. Pero, pues ustedes entienden que esto de proteger, en lugar de reivindicar, en lugar de empoderar, lo único que hace es mantener el estado de marginación. Si tú proteges a ciertas personas por lo que quieras, por discapacidad,
por género, por, digamos, escaso desarrollo intelectual, por lo que quieras. Pues aparentemente estás haciendo una buena labor, porque son gente que necesita apoyo, pero estás prolongando su estado de dependencia. Entonces es cierto que a los indígenas en muchas ocasiones, y ahí están las leyes de Indias de 1680, con disposiciones muy positivas para los indígenas en cuanto que no los maltrataran, en cuanto que si trabajaban en casa de algún español y eran mujeres, deberían estar acompañadas de un hombre de respeto de su casa, el padre, el abuelo, el marido, para evitar que fueran víctimas, hoy diríamos, de acoso. Bueno, había medidas y se cumplían. Otras veces no se cumplían. Tú sabes que el derecho no es una norma fatal, no es como las leyes de la naturaleza. La ley de la gravedad se cumple porque se cumple, pero la ley humana pues tiene sus infractores. Y entonces, pues unos cumplían y otros no. Pero al margen del cumplimiento, lo cierto es que tú conviertes a una persona que requiere ese apoyo en una persona débil, ¿sí? O sea, siempre va a necesitar tu apoyo. Por eso ahora se prefiere el respeto y el empoderamiento. Por ejemplo, si tratamos el caso de las mujeres indebidamente marginadas a través de la historia, pues ellas no necesitan que las protejamos, necesitamos que las respetemos, y las dejemos empoderarse de la vida política nacional, por ejemplo. Tienen tanto derecho a ocupar cargos públicos como lo tenemos los varones. De manera que no hay necesidad de proteger, hay necesidad de respetar. Y así pasa pues con el caso de los indígenas. Ellos se quedaron siempre pues atenidos a que había que apoyarlos, protegerlos, y esto los hizo perder ese nivel, esa dignidad que debemos tener las personas. En el momento que se hizo no había otra cosa mejor, de que lo golpeara el encomendero a que el fraile se interpusiera con su autoridad moral, pues qué bueno que lo hacía, pero las cosas debieron haber sido más de raíz. Ahora bien, resalta, fíjense ustedes, el hecho negativo que ni en la guerra de independencia, ni en el sistema liberal del siglo XIX, ni tampoco en la revolución, con los distintos planes revolucionarios, hay alguna norma o alguna proclama en defensa de la población indígena. No encontramos en los documentos de los grandes héroes de la insurgencia o de la época de la revolución liberal, o es decir, la época de la reforma, o en la época de la revolución, algo o algún postulado a favor de estos pueblos. Hay como en todo una excepción, y la doy con mucho gusto, porque se trata de un mexicano muy importante, don Ricardo Flores Magón. Don Ricardo Flores Magón y sus hermanos, todos ellos oaxaqueños, en plena dictadura porfirista, allá por 1906, fundaron un partido que llamaron Partido Liberal Mexicano. Hacer esto, pues, era verdaderamente pues una epopeya, porque el régimen, claro que era un régimen dictatorial, no veía con buenos ojos los partidos políticos, salvo que fueran porfiristas, que lo sabía, pero los de oposición, por supuesto que no. Y entonces entraba la policía, entraban las represiones y muchas cosas. Bueno, entonces ellos se arriesgaron mucho, incluso estuvieron en la cárcel, tuvieron que abandonar el país. En fin, la vida de los Flores Magón es muy accidentada. Pero en 1906 dieron a publicar un documento que se llama Plan del Partido Liberal y Manifiesto a la Nación, con un programa de trabajo. Desde luego lo imprimieron clandestinamente y así circuló. Y en ese programa de trabajo, para el caso que triunfe su punto de vista, ellos se comprometen en el punto 48, dice textualmente,
protección a la raza indígena, aunque no dicen cómo, es muy escueto, dice protección a la raza indígena, o sea, se va a proteger a la raza indígena, pero no dice más. Bueno, pues ya es al menos una mención. Ahora bien, consecuentemente, pues si tú dejas olvidado un grupo social por las razones que tú quieras, y desde luego sin justificación, porque no hay justificación suficiente para que la gente sea marginada, pues haces como que no lo ves. Eso es lo malo con los colectivos afectados, los migrantes, la gente de la comunidad lésbico, gay, etcétera. Todas estas personas que merecen mínimo al menos respeto, pues haces como que no los ves. Ahí están, pero no los quieres ver. Te cubres la cabeza como el ñandú, ¿se acuerdan de ese animalito que mete su cabeza en un hoyo y como ya no ve al cazador, pues piensa que ya pasó el peligro, aunque todo su cuerpo está de fuera? Bueno, así hacemos, ¿verdad? Nos cubrimos, nos tapamos, no queremos ver, no queremos saber que ahí está esa gente. Como dicen algunas personas adultas mayores, se hacen invisibles. Bueno, pues así pasó con nuestros indígenas, quedaron como en estado de invisibilidad, no se les veía, aunque ahí estaban todos los días. Esto sucedió hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues como cayeron las dictaduras militares, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y así, pues entonces ya no se pudo tapar el sol con un dedo. Salió a la luz, a la opinión pública universal, los horrores cometidos, por ejemplo, en la Alemania del nacionalsocialismo. Es decir, se abrieron a la luz los campos de concentración, la masacre horrible, no solamente con nuestros amigos de la comunidad judía, sino con muchos otros pueblos, la gente de Polonia, de Hungría, de Austria, de muchos lugares que padeció cosas horribles en los campos de concentración. Algo se sabía de esto, algo se rumoraba durante la guerra, pero bien a bien nadie podía asegurarlo porque pues estos gobiernos se encargaban de tenerlo todo oculto. Pero como perdieron la guerra, pues ya, como te digo, no se pudo tapar el sol con un dedo. Y entonces ocurre que la gente se enteró. Y pues en pleno siglo XX, cuando la humanidad ha atravesado por una historia muy larga, ha tenido filósofos de primer nivel, humanistas, científicos, gente que nos ha hecho superarnos, pues era totalmente inadmisible una barbarie como las que se cometieron en estos lugares. Y entonces aparece esa idea de nunca más, estas cosas no pueden volver a pasar. La humanidad cobró conciencia. Y entonces, entre lo que se creó para fines de la guerra terminó en 45 con el rendimiento incondicional de Japón, claro, después de haber arrojado a su población 2 bombas atómicas. Cuando terminó la guerra, pues entonces surgió el interés por proteger, por reivindicar, por voltear a ver a muchos colectivos que estaban totalmente invisibles. Por ejemplo, las propias mujeres. Un día, si quieren ustedes, podemos platicar desde dónde viene esa, pues esa lamentable situación de postergamiento de sus derechos. Desde luego injusto, eso es obvio, pero también de migrantes, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes y de muchos colectivos que habían estado injustamente apartados, y entre ellos, claro, los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué pasó en México? En plena guerra, la guerra fue de 39 a 45, pues en abril de 40, el señor presidente de la época era el general Lázaro Cárdenas. Y don Lázaro organizó un congreso interamericano en la ciudad de Pátzcuaro. Todos conocen Pátzcuaro, es un lugar bellísimo en nuestro país, en nuestro querido estado de Michoacán, y es un lugar con gente indígena.
Pues ahí en Pátzcuaro se organizó el primer Congreso Indigenista Interamericano, que acordó, después de lo que ahí platicaron y expusieron, acordaron estos países visitantes crear el Instituto Indigenista Interamericano y que los gobiernos de cada país participante hicieran lo propio en sus jurisdicciones. O sea, México crearía un instituto indigenista aquí en México. Nada más que hay que recordar que antes de que el señor Cárdenas eh, pues tuviera ese congreso que él mismo provocó, que él mismo eh, coadyuvó a que se llevara a cabo, pues el 31 de diciembre del año 35, todavía antes de la guerra, se había creado en México el Departamento de Asuntos Indígenas. ¿Se acuerdan que en aquella época había secretarías de Estado y departamentos? No viene al caso aquí que hablemos de la diferencia y eso porque nos distrae, pero había dentro de la administración central del país el Departamento de Asuntos Indígenas como un organismo autónomo. Posteriormente al asunto de Pátzcuaro, el 10 de noviembre de 48 se creó finalmente nuestro Instituto Nacional Indigenista, el INI. El INI fue fundado por el presidente Miguel Alemán y decía su decreto de constitución que era un organismo para investigar y divulgar cuando lo considerara conveniente y por los medios adecuados los problemas relativos a los núcleos indígenas del país. Es decir, se harían investigaciones, se publicarían difundiendo la cultura, la sociología de estos pueblos indígenas, para que los conociéramos, para que supiéramos toda la realidad de ellos, ¿sí? En su situación económica, cultural, tradicional, en fin. Hay mucho que aprender de los pueblos indígenas, entonces sería un instituto de investigación y de divulgación. Para la época, pues estaba bien. Más adelante, pero mucho más adelante, después del gobierno de don Miguel Alemán, el 14 de octubre de 2002, el presidente Vicente Fox se le consideró, al instituto se le consideró como un organismo público del gobierno federal encargado de diseñar e instrumentar la política gubernamental para la y el desarrollo integral de estos colectivos y promover su participación y reconocimiento a la naturaleza pluricultural de la nación. Entonces se da un paso gigantesco, porque si se acuerdan, en la época del presidente alemán, que se creó el Instituto Nacional Indigenista, se creó como un instituto de investigación y de divulgación. Y efectivamente llegabas al instituto, tenían una magnífica biblioteca especializada y ahí podías conseguir material para tus investigaciones. Entonces esto era muy importante. Pero con Vicente Fox se da un enorme paso adelante. Ahora la propuesta es que aparte de hacer investigación y divulgación, va a promover la defensa de los derechos y el desarrollo integral de estos colectivos y va a promover su participación social organizada en un marco de reconocimiento a la naturaleza pluricultural de la nación. Previamente se estableció que México es una sociedad pluricultural. Son muchos Méxicos, no hay uno solo, sino que estamos formados por una cultura ancestral muy importante. Y la verdad es que en cada estado de la República, en algunos más que en otros, hay muchísima presencia de estos colectivos indígenas y son parte de nuestra cultura, como lo es la persona que vive en ciudades que no tienen nada que ver con el aspecto de los indígenas originales.
Todos somos México. Finalmente, en el año 18, el 5 de diciembre del 18, y ya en la administración del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se creó otro instituto, es decir, el Instituto Nacional Indigenista dejó de existir y es reemplazado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y su naturaleza es de un organismo descentralizado, no sectorizado, alguna Secretaría de Estado, que forma parte de la Administración Pública Federal y que está al servicio de los pueblos indígenas. Y al año siguiente, en 19, se añade a nuestros paisanos los afromexicanos, gente de origen africano, pero que ya tienen raíces, ya son nacionales de México. Mira, en cuanto a este grupo tan importante, los afrodescendientes, es un grupo muy rico en cultura y con una gran aportación a la historia de nuestro país. Ellos, desde luego, son de otro continente. Sus orígenes más antiguos están en África, muy lejos de nosotros. Pero hicieron acto de presencia en nuestra historia nacional a partir de 1519, en plena campaña de conquista de los españoles. Cuando Hernán Cortés entró por primera vez a la ciudad de Tenochtitlan, la capital azteca, para entrevistarse con el rey Moctezuma y Huitcamina, la gente que presenció ese evento quedó maravillada, sorprendida de ver unos 10 o 12 individuos de color negro, de raza africana, que aquí no se conocían. ¿Y por qué venían en el ejército de Cortés? Porque eran esclavos de algunos conquistadores. Muchos de ellos se vinieron a la aventura de la conquista trayendo a su esclavo. Pero imagínate la sorpresa para nuestros indios de ver una persona que nunca habían visto y que francamente les llamó la atención. Pero esto que sucedió, pues demuestra que estas personas llegaron desde ese momento a nuestra historia y ya no se fueron. Durante la época colonial, pues hubo un mercado intenso de negros en distintas regiones de la Nueva España. Y ellos influyeron mucho en nuestras tradiciones, en nuestras comidas, muchas de las comidas que son muy nuestras, que son mexicanas, muchos bailables y demás, tienen su origen africano. Incluso en nuestra galería de presidentes de la República tenemos a un personaje muy querido en la estima nacional, nuestro caudillo don Vicente Guerrero. Un hombre que lo menos que merece el respeto y cariño por todos los actos de valor que tuvo en la Guerra de Independencia. Pues don Vicente no era negro, pero sí estaba dentro de este colectivo, o sea, sí tenía ascendencia africana. Pero a pesar de eso, pues nunca los quisimos ver. Nunca los quisimos ver y ellos participaron con Morelos en la Guerra de Independencia y en todas nuestras luchas han estado estas personas, pero no los veíamos, a pesar de que ya tienen 500 años con nosotros y ya son tan mexicanos como tú o como yo. Bueno, pues hasta 2019 un decreto los incorpora a la Constitución. El artículo 2 de la Constitución, como tú sabes, tiene el régimen jurídico especial de los pueblos originarios, de los indígenas, y se le agregó un inciso C para que a los afromexicanos se les considerara con los mismos derechos y situación jurídica que a los pueblos originarios. Entonces ellos también pueden actuar bajo sus costumbres, etcétera. Bueno, muy tardíamente, pero qué bueno, a mí en lo particular tengo muchos amigos de este tipo de comunidad, es gente muy buena, es gente muy culta y bueno, pues me da gusto que muy tarde, pero ya está en la Constitución. Ahora hay que hacer eficientes sus derechos. Ahora bien, si tú quieres sintetizar esto, si hubiera un examen, no se preocupe, no la va a haber, ustedes ya saben cuáles son las reglas para calificarlos, pero si hubiera un examen, las siguientes 2 o 3 láminas serían un magnífico acordeón.
para que todo esto que he visto, cómo se evolucionó para llegar a los sistemas internos, pues mira, aquí tienes como un resumen en concreto sobre las reformas constitucionales que nos llevaron al actual estatus de indígenas y afrodescendientes. Tenemos, primero, el 28 de enero de 92 se reforma el artículo cuarto de la Constitución. Todas son reformas constitucionales para establecer que la nación mexicana es una nación pluricultural. Como te decía, no es un México, somos muchos Méxicos. Y tanto representamos al país las personas que no somos indígenas como las que sí lo son. Luego una segunda reforma es del 14 de agosto de 2001 al artículo segundo, reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas, entidad indígena y libre determinación. Tercera reforma, 22 de mayo de 2015, también al artículo segundo, para establecer los derechos político-electorales de las personas indígenas. Luego la cuarta reforma, el 29 de enero de 2016, también el artículo segundo, incluye a las personas indígenas de la Ciudad de México y la necesidad de la consulta para formar el Plan Nacional de Desarrollo. Mucha gente cree que las personas indígenas pues están en las entidades federativas del interior, están en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, esos estados, pero en la Ciudad de México, en algunas de sus alcaldías hay estos pueblos originarios y se les reconoce en 2016 y también se establece que para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo se debe consultar a los pueblos indígenas para que ellos vean en qué medida puede ser afectada su vida comunitaria, ya sea para bien o para mal. Entonces, pues ya se les toma en cuenta. En la quinta reforma es del 6 de junio de 2019, también el artículo segundo, para que los municipios con población indígena significativa tengan sus representantes ante los ayuntamientos con paridad de género. Porque originalmente los pueblos que tienen población indígena general, pues pueden elegir a sus propias autoridades municipales, por ejemplo, mediante el uso de los usos y costumbres. Pero ¿qué pasa si en el pueblo no hay tantos indígenas y entonces, pues si hay un ayuntamiento formado tradicionalmente, como lo hacemos en los lugares donde no hay población indígena? Entonces, si la población indígena no es total, pero sí muy significativa, esa población tiene derecho a nombrar representantes ante los ayuntamientos para que hablen por sus intereses. Solamente se les pide que esos representantes sean elegidos con paridad de género, que no se desplace de esa opción a las mujeres, porque eso sería pues una aberración. Entonces, esto ocurrió en 2019. Una sexta reforma del 9 de agosto de 19 para que se incluyera un apartado C en el artículo segundo, como ya sabemos, para incluir a los pueblos y comunidades afromexicanas en el mismo estatus que tienen los pueblos originarios. Estos dos colectivos, personas indígenas y afromexicanas, se rigen internamente por sus usos y costumbres ancestrales, lo que da origen a la formación de un derecho nacional consuetudinario que también se conoce como sistemas normativos internos. Ya tropezamos con nuestro tema. El sistema normativo interno, o los sistemas, porque son muchos, están formados por aquellos lugares, aquellas comunidades que se rigen por sus propios usos y costumbres. Y se dice en plural, como les decía,
porque cada comunidad y pueblo tiene los suyos, lo que hace complejo su conocimiento cabal y aplicación efectiva. Además, con estos sistemas y con el derecho formalmente legislado, se integra el sistema jurídico mexicano contemporáneo. Esto último que dice esta lámina es muy importante. Mira, estamos diciendo que cuando una comunidad se rige porque así lo permite, porque así lo autoriza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el sistema de usos y costumbres, entonces estamos en presencia de sistemas normativos internos. Y lo decimos en plural porque no hay uno, sino muchos. Fíjate, dentro de una misma población, dentro de una misma etnia, si somos todos soques o mayos o lacandones o tzotziles o lo que quieras, es posible que en mi pueblo, que está dividido de otro municipio por un pequeño río o por unos metros, aunque son de la misma raza, del mismo origen, sin embargo, cambie un poco o un mucho sus usos y costumbres. Entonces esto hace muy complejo, porque no es uno solo el sistema normativo interno, sino son muchos, tantos como pueblos indígenas tenemos, y en cada uno puede haber variación. De manera que si mi hijo vive en un ayuntamiento a 2 kilómetros de donde yo, es posible que en su comunidad ya haya otros usos y costumbres, aunque sea la misma raza. Eso pues hace muy complejo la aplicación de estos sistemas. Pero aparte, no se nos olvide que el sistema jurídico mexicano actual, completo, está formado por los dos sistemas, por el sistema legislativo o legislado y por el sistema de normativo interno. Haz de cuenta que tuviera yo aquí una caja de esas cajas de cartón grandes que se usan para archivar documentos, y entonces le pusiera yo por un lado todas las normas que emanan de sistemas legislados, ¿sí? La Constitución, las leyes federales, las constituciones locales, en fin, todo lo que es regulado para sociedades eh, que no son indígenas. Pues ahí está todo. Y en otra parte de la caja pusiera todos los sistemas normativos internos de este pueblo, de aquel pueblo, del de enfrente, etcétera. Ya que tuviera todos esos sistemas, cierro la caja, le pongo masking y con un marcador pongo Sistema Jurídico Mexicano Contemporáneo. Es decir, los sistemas de los indígenas no son de segunda categoría, sino que de acuerdo con la propia Constitución, con la jurisprudencia de Suprema Corte y del propio Tribunal Electoral, los sistemas jurídicos internos son tan válidos y tan mexicanos como lo son una ley federal del trabajo, un código de procedimientos civiles, etc. Bien, entonces, ¿qué concepto tenemos de sistemas normativos internos? Son conjuntos de normas de carácter consuetudinario, o sea, de costumbres, general y coercible, como cualquier sistema jurídico. La nota principal en un derecho es su coercibilidad, su imposición con la fuerza del Estado, que rigen a las personas integrantes de pueblos y comunidades originarias en sus relaciones internas. Ahí lo tienen. Estos sistemas están reconocidos y garantizados en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la concepción, que ya sabemos, pluricultural de la nación y siempre conservando la unidad política del país. Es decir,
La Constitución misma me dice en su artículo 2: México es una sociedad multicultural o pluricultural. Somos muchas culturas y mi cultura vale tanto como la del indígena. Entonces, a lo que yo estoy acostumbrado en la ciudad como citadino, a mi día a día hay que agregarle la vida cotidiana de cualquier persona de estos pueblos. Todos somos mexicanos y tenemos entonces igualdad de derechos y de oportunidades. Ahora bien, pero esto conservando la unidad política del país. No se trata de balcanizarnos, no se trata de separarnos, sino al contrario, de reconocer esa pluriculturalidad. Qué bueno que seamos un país como un caleidoscopio, si conocen los caleidoscopios, unos aparatitos con unos cristales de colores que conforme los mueves te aparece un nuevo diseño. Se acomodan los cristalitos y te dan distintas figuras. Pues es como un caleidoscopio. De manera que si voy a Yucatán o a Chihuahua o Nayarit o a Veracruz o a Aguascalientes, me encuentro otra realidad, pero tan válida como la mía. Esa es la situación. Somos un pueblo pluricultural, pero una sola nación, una unidad nacional del Bravo al Suchiate y de la península de Baja California a la península de Yucatán. Ahora bien, de acuerdo con esto, hay 3 especialidades jurídicas y aquí las tienes. Una especialidad jurídica es un estudio enfocado a ciertos temas del derecho. El doctor Flavio Galván Rivera, que seguramente ustedes conocen, es un tratadista excepcionalmente valioso y una persona muy destacada en el derecho electoral. Él ya fue magistrado de la Sala Superior y presidente del tribunal. Bueno, y seguramente lo han escuchado en conferencias o han leído sus artículos, sus libros. Es pues una persona de una alta valía intelectual, pero también de una alta estima en nuestra comunidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice el doctor Flavio, miren, el derecho es una sola área de conocimiento humano, como la medicina, la arquitectura, la contabilidad, pero por razones de especialización se va a dividir en áreas. Entonces hay derecho constitucional, derecho mercantil, derecho fiscal y así, así. Bueno, pues aquí tienes, tomando en cuenta ese criterio del doctor Flavio, aquí tienes 3 especialidades relacionadas con nuestros pueblos originarios: derecho prehispánico, derecho indiano y derecho indígena. Y cualquiera que escuche esos tres palabras, prehispánico, indiano e indígena, diría, oiga, pues es lo mismo, son como sinónimos. Fíjate que no. Vamos a distinguirlos. Derecho prehispánico es el conjunto de normas, instituciones, etcétera, que regularon a los pueblos autóctonos de América. Entonces es un estudio de carácter histórico. Cuando yo me pongo a estudiar cómo era el derecho entre los aztecas, o entre los mayas, o entre los toltecas, estoy haciendo derecho prehispánico. El nombre lo dice, antes de que lleguen los españoles. Estos no eran pueblos que no tuvieran normas. Tenían sus normas, que también eran consuetudinarias, tenían sus órganos de justicia, tenían sanciones a ciertas conductas que consideraban delitos, etcétera, etcétera. Entonces vivían un sistema jurídico y eso estudia el derecho prehispánico. Y está hablando de los pueblos autóctonos de América, porque no se te olvide que no nada más hablo de México, sino que en Centro y Sudamérica hubo también culturas importantes. Para muestra un botón, nuestros amigos de las naciones de Sudamérica, con base en Perú y países aledaños, pues desarrollaron la cultura incaica, que también es sorprendente. Ellos también tenían un gran reino.
Entonces, por eso se habla de los pueblos autóctonos de América. Entonces, esa es una especialidad jurídica, pero de carácter histórico. Pero vamos al derecho indiano. Derecho indiano es el conjunto de normas, instituciones y procedimientos y principios que España aplicó en sus territorios de ultramar durante cerca de 300 años. Entre 300 y 350 años estuvo España aquí y estableció sus propias normas. Entonces, ese es derecho indiano. ¿Y por qué le llamamos así? Porque acuérdense que don Cristóbal Colón, el navegante que encontró este continente en el siglo XV, a fines del siglo XV, en 1492, suponía, pero suponía equivocadamente, que había llegado a la India, a la India del continente asiático. Él partía de la base que el mundo es redondo y que para encontrar una ruta a la India de Asia, pues se podía navegar en una dirección, por ejemplo, hacia occidente, sin cambiar de rumbo, y esto te haría dar la vuelta y encontrar la India por el otro lado. Esto para competir con los portugueses, que habían ellos sí llegado a la India, pero rodeando África. Y llegar a la India era importante porque era la tierra de las especies, era la tierra de las alfombras, de los perfumes y de otros productos que en Europa eran muy deseados y consecuentemente muy caros. Entonces era una ruta de comercio, una ruta de ver quién gana. Colón creyó que dándole la vuelta al mundo llegaría por otra ruta a la India por el otro lado. Su idea de que el mundo era redondo era cierta. Lo que le falló fue el tamaño de la Tierra. El diámetro de la Tierra era más grande que lo que se imaginaba Colón. Y otra cosa, al otro lado no está inmediatamente el viejo mundo, sino al otro lado está un continente que él no sospechaba que existía. Por eso él creyó llegar a la India y se habló de estos lugares de América como los reinos de las Indias occidentales. Y aunque después se descubrió el error, se dieron cuenta que esto era un nuevo continente, pues ya no se borró aquello de los reinos de las Indias. Y durante todo el tiempo de dominación se habló de los reinos de las Indias, Nueva España, Perú, etcétera. Entonces, el derecho indiano es el derecho colonial, el derecho que se aplicó en estas tierras durante 300 años que duró la dominación española. Pero fíjate, aunque dice indiano, ese nombre se debe a que estas eran tierras de las Indias. En otras palabras, ese derecho se aplicaba a los indígenas, claro, pero también a los criollos y a los mestizos y a todas las castas que aquí vivían. Entonces, como dice el doctor Guillermo Florís Margadán, el derecho indiano no es el derecho de los indios, es el derecho de las Indias. Pero claro, las Indias occidentales, no las mujeres indígenas. Entonces ya ves que no es lo mismo que el derecho prehispánico. Y el derecho indígena, la tercera opción, es un conjunto de sistemas normativos internos que se aplican a las personas integrantes de pueblos y comunidades originarias y afrodescendientes. Es decir, es el derecho que ahora existe y que está autorizado, está constitucionalmente reconocido en el artículo 2 constitucional, el que tienen los coras, los huicholes y todos los pueblos indígenas de la actualidad. Ese no es histórico. Los dos anteriores, el prehispánico y el indiano, son históricos porque ya no se aplican. Este no, este es positivo vigente, porque es el que se aplica en esas comunidades actuales. Entonces vean que son tres especialidades distintas y aunque por el nombre pudieran confundirse, pues no nos debemos confundir. Ahora bien, ¿por qué se llama indios a estas personas?
Pues muchos dirían, oye, porque el señor precisamente, tú dices que Colón se equivocó y creyó estar en la India, en la India asiática. No, fíjate que el vocablo indio viene del latín, el idioma que hablaban los romanos. Se escribe igual indio y significa originario de. Acuérdate que los romanos conquistaron medio mundo y entonces en ese imperio tan vasto que tenían los romanos, sus provincias estaban en 3 continentes: el norte de África, Asia Menor y una buena parte de Europa, prácticamente toda Europa. Entonces, pues ante esas circunstancias, sus provincias tenían distintas poblaciones. No era lo mismo haber nacido en Mauritania que en Lusitania, que es Portugal, o en Germania, que es la actual Alemania. Entonces siempre te preguntaban, ¿de dónde eras indio tú? Pues decías, pues yo soy de Hispania, yo nací en España, o nací en Jordania. Bueno, entonces eras originario de, aunque pertenecieras al imperio romano. Bien, entonces si lo tomamos así, todos somos indios, todos. Mira, ¿y tú qué pensabas que no eras indio? Pues también eres indio, de donde sea. Si me dices, oiga, pues yo soy de la Ciudad de México, no, yo soy de Torreón, Coahuila, no, yo nací en San Diego, California. Bueno, pues eres indio de San Diego, eres indio de Torreón, es decir, porque indio significa originario de manera que si alguien viene de Marte, pues era indio de Marte, alguien nació. En ocasiones se han utilizado otros términos, por ejemplo, como sinónimos: aborigen, nativo, natural, neófito, así le llamaba la iglesia a nuestros indios, neófito, primitivo y varios más. Pero finalmente todos estos apelativos pueden sonar, incluyendo el del indio e indígena, peyorativos. Somos muy dados a la discriminación, somos muy dados a la marginación, a burlarnos y criticar a personas que pues no están en nuestra manera de ser y de pensar. Hacemos, como dicen en otros pueblos, el bullying. Bueno, eso está prohibido por la Constitución, artículo primero. Pero ante esas circunstancias de poder utilizar estos términos o la misma palabra indio o indígena en forma peyorativa, en forma ofensiva, entonces es que ahora se prefiere hablar de personas integrantes de pueblos y comunidades originarias y afrodescendientes. Está más largo mencionarlos así, pero bueno, aparentemente se evitan situaciones de agresividad en el lenguaje. Es lo que se estila, por ejemplo, también con las personas adultas mayores. Está pues casi satanizado decirles viejos o ancianos, no. Entonces mejor de personas de la tercera edad, adultos mayores, buscamos términos que según nosotros son menos ofensivos. Pues este es el caso de nuestros compatriotas indígenas. Se le habla de ellos como personas integrantes de pueblos y comunidades originarias o afrodescendientes. De hecho, hoy las diferentes naciones del mundo cuentan con poblaciones de este tipo. Si voy a Japón, si voy por ejemplo, a Finlandia, pues me encuentro gente que bien cabe dentro de esto, de los pueblos originarios. Fíjate, Finlandia está en el norte de Europa, pertenece a los países escandinavos, países que tienen un alto nivel social y económico. Ahí está, pues, Noruega, Suecia, un poquito más al sur Dinamarca, y los tenemos como referentes de pueblos y sociedades muy desarrolladas. Sin embargo, por ejemplo, si estás en Finlandia, pues si caminas hacia el interior del país, llegas a la zona de Laponia, donde están los lapones, estos que se conducen con trineos tirados por remos.
por renos. Entonces, pues esa gente es indígena. O sea, quedaría como equivalente a nuestros indígenas actuales. Bien, ahora tú sabes que esos sistemas normativos internos se rigen por usos y costumbres. Bueno, pero ¿qué son los usos y costumbres? Aquí más que hablar los juristas, hablarían los sociólogos, al menos en la primera fase. Ya cuando surge el uso y costumbre, podríamos hablar también los abogados. Vamos a ver una especie de escalera de acontecimientos que van ocurriendo de menos a más. Vamos a empezar por hablar hecho social, que es un tema netamente sociológico, hábito, uso y costumbre, para entender a qué le llamamos usos y costumbres. Un hecho social es una conducta que se desarrolla dentro de la sociedad. Eh, por ejemplo, ahorita estamos en esta clase virtual. Ustedes están, pues como si estuviéramos en un salón de clases, guardando atención, procurando captar las ideas. Yo pues estoy frente a ustedes, cualquier cosa que diga, ustedes la escuchan y están de acuerdo conmigo o no. Estamos en sociedad, unos a otros nos estamos viendo, nos estamos vigilando. Entonces, esto es un hecho social. Estamos tomando nuestra clase de diplomado en Derecho Probatorio. Entonces, si tú lo ves, tu día a día, igual que el mío, se forma por puros hechos sociales, ¿sí? Te arreglas de acuerdo a las circunstancias que vas a vivir, no es lo mismo que sea el día de tu graduación, a que vayas a ir de día de campo a la Marquesa, ¿sí? Y, por ejemplo, también sales a distinta hora, no es lo mismo que vayas a tu trabajo, donde hay una rutina, a que tengas una cita de trabajo muy importante. No es lo mismo. Y entonces todos estos son hechos sociales. Un hecho social más otro, conforma la vida social. Los hechos sociales son como los ladrillos de una barda. Un tabique más otro tabique más un montón de tabiques forma una barda. Así se forma la vida social. Nada más que hay hechos sociales positivos y otros que son negativos en una escala de valores prefijada. Por ejemplo, ahorita, que son las 5:11 de la tarde, ¿sí? Pues estamos tomando una clase y yo la estoy impartiendo. Eso es bueno, es algo que nos supera, nos hace pensar, en fin, eso es bueno. Pero quizás en este mismo momento que nosotros estamos hablando, afuera, a unos metros de tu casa o a unos metros de la escuela judicial, alguien está siendo víctima de un robo con violencia. Lo están asaltando. Eso es terrible, ¿sí? Eso es un delito. Sí, pero es también un hecho social, porque se está dando dentro de la sociedad. Entonces hay hechos sociales positivos y hechos sociales negativos. De ahí, de ese primer escalón, subimos a un segundo peldaño. Ahora estamos en presencia del hábito. El hábito es una conducta social, pero reiterada en un mismo individuo. Siempre hace lo mismo. Y si eres muy, muy regular en tus hábitos, la gente ya te adivina, hasta tus vecinos. Ya saben que dando tal hora, abres la cochera para sacar tu auto porque vas camino al trabajo. Y eso es el lunes y el martes. Siempre es lo mismo. Eres muy puntual. A esa hora estás, bueno, le sirves hasta el despertador a tus vecinos porque ya saben que eres la mar de puntual. Haces al momento que cobras conciencia de nuevo, después de despertar, pues te aseas, ¿sí? Y desayunas y comienza tu jornada. Y eso lo haces siempre. Esos son hábitos, ¿sí? Tenemos hábitos, pero los hábitos pueden ser buenos o malos también. Hay buenos hábitos como los que tú tienes, puntualidad, ¿sí? Por ejemplo, cuidas tu organismo, cuidas tu salud, tu aseo personal,
vas cada 6 meses a una visita al dentista para que se revise todo y no te vaya a sorprender un dolor de muelas, una caries, una cosa así horrible. Eso es muy bueno, pero también hay hábitos malos. Hay gente que miente, es mitómano, es Pinocho, siempre dice mentiras, ya es lo suyo, ¿sí? Hay personas que son impuntuales, hay personas que son irresponsables en su trabajo. Ya lo tiene, ya casi, me falta un poquito, yo ya merito, y el ya merito nunca llega. Entonces hay hábitos buenos y hábitos malos. Hacer ejercicio es bueno, pero comer comida chatarra es un mal hábito que perjudica tu salud. Y por eso el traje de los religiosos y las religiosas le llamamos hábito, porque siempre vienen vestidos igual. Es un mismo traje talar el que usan por razones de su orden monástica. Ahora bien, de ahí pasamos otro escalón, al uso. El uso es una reiteración de conducta, pero ya al nivel social. Ya no es un individuo el que lo hace, sino es una colectividad. Y también puede ser bueno o malo. Por ejemplo, en México tenemos el uso muy extendido de la hospitalidad. Al menos lo teníamos hasta hace poco. Cuando una persona fuera de nuestra comunidad llega, queremos ponernos a sus órdenes, atenderlo. Incluso decimos algo que a los extranjeros les sorprende. Esta es su casa. Ah, caray. Entonces ya me puedo quedar a vivir aquí. Llego con mis maletas y ya me instalo, pero no terminan de entender que es un cumplido. Es una forma afectuosa de decirle que pues tú lo apoyas, que eres solidario. Y somos muy hospitalarios, cosa que en otros países no. En otros países son fríos, son muy flemáticos. Y nosotros, ¿no? En cuanto vemos que alguien es extranjero, bueno, queremos volcarnos. A veces no me invitas, me secuestras. Cuando ya son las 3 de la mañana y ya me quiero retirar porque me muero de sueño, pues me dicen, no esperes, y van a venir los mariachis y ahorita sirven los chilaquiles. Y bueno, ya no estoy invitado, estoy secuestrado. Tengo que irme por ahí como si fuera bandido a escondidas o contarte una mentira. Mañana me operan de corazón abierto, viene mi tía Dolores de Europa, bueno, ya no sé qué inventar. Bueno, somos demasiado hospitalarios. Hay otros lugares donde no son así. Pero a cambio de eso, tenemos algunos hábitos, algunos usos que no son nada buenos. Por ejemplo, nuestra informalidad para una cita. Nunca decimos te veo a las 7:16 de la mañana en el comedor para que desayunemos. Siempre entre 7 y 7:30, como tirándole a las 9. O sea, nunca somos así de exactos. Hay lugares que sí. Cuando llegas a la estación de ferrocarriles San Lázaro en París, te dicen que el tren que sale a Versalles sale a las 7:18. Y tú dices, ay, qué exagerado. No, no, a las 7:18 está arrancando el tren. Si tú llegas a las 7:19, ya nada más ves cómo se fue. ¿Cómo le hacen? Pues no sé, pero así le hacen. O sea, los usos son diferentes. Entonces hay positivos y negativos. Y de ahí subimos a otro peldaño, a la costumbre. La costumbre es una conducta social reiterada en una comunidad, pero necesaria y positiva y obligatoria. Es decir, la costumbre ya es una fuente formal del derecho y, por cierto, la primera fuente formal. Los pueblos primitivos lo primero que tuvieron fueron costumbres. Antes de crear un parlamento para que hiciera leyes, eso ya es muy sofisticado, eso ya es muy democrático. Los pueblos más primitivos tenían sus costumbres, lo consuetudinario, pero ya tiene la fuerza de imponerse. Y aquí necesariamente esa costumbre que no solamente la reiteramos, sino que además la consideramos obligatoria y buena, ya no puede ser positiva o negativa. Como es una fuente formal del derecho, ya tiene que ser positiva, porque el derecho no te puede incitar a que hagas algo deplorable, algo
contrario a la moral, a los principios, a la ley. Lo que los romanos decían en su antigüedad, la bonitas del derecho. Si el derecho es bueno por naturaleza, bonitas. Fíjate que digo bonitas, no bonitas. Bonitas son las tardes en Acapulco, no bonitas. Es latín. Entonces, el derecho siempre nos debe incitar a lo bueno. Y los mismos romanos decían, tú lo recuerdas por tus clases de teoría del derecho o de introducción al derecho, que las costumbres que también les llamamos mores en latín son mores, de ahí deriva la palabra moral. Bueno, esas costumbres como fuentes iniciales del derecho constan de dos elementos configurativos. Uno que es objetivo porque tú o yo los podemos ver, observar, y otro que es subjetivo que está en nuestra mente. El elemento objetivo, lo decían los romanos en su latín, es inveterata consuetudo. Inveterata significa veteres, viejo. O sea, esa conducta viene desde, quién sabe cuándo. Ya lo hacían mis padres y mis abuelos y ves tú a saber desde dónde surgió. Inveterata consuetudo. Inveterata es vieja y consuetudo que se repite, se repite, se repite. Fíjate que por eso a una persona que lamentablemente tiene eh, el problema de alcoholismo, que es una enfermedad muy, muy difícil, el alcoholismo, decimos es un ebrio consuetudinario. ¿Qué significa eso? Que siempre está ebrio. Es lamentablemente un estado ya natural en él. Está enfermo, tiene alcoholismo y necesita un tratamiento, pero por eso le decimos consuetudinario. Entonces, inveterata consuetudo significa una conducta muy antigua, viene de veteres, de viejo, y es reiterada. Se hace, se hace, se hace. Ahora, un elemento subjetivo que está en tu mente y que solamente si tú me lo dices lo puedo yo saber, porque lo que estás pensando ahorita, si no me lo dices, nunca lo sabré. Si hay algo nuestro, son nuestros pensamientos. Entonces, decían los romanos, esa es la opinio iuris seu necessitatis, la opinión, la idea de que eso que hacemos es bueno, que así debe ser, y que por lo tanto podemos obligar a que se haga. Y a veces las costumbres se vuelven después una norma jurídica auténtica, ya no una costumbre como fuente primitiva del derecho. Por ejemplo, los aguinaldos. Cuando se aproxima diciembre, todos nos traíamos las manos de gusto. Ya vienen los aguinaldos, ¿verdad? Y pues hay unos muy jugosos, otros un poco parcos, pero todos recibimos un dinerito extra. Pero ¿cómo se originó eso de aguinaldo en nuestra realidad? Pues mira, en el siglo XIX, algunos patrones acostumbraban, con motivo de la Navidad y las fiestas que se hacen en torno a esta festividad religiosa, pues obsequiar a sus empleados, a sus subordinados, con alguna pequeña gratificación. Y le llamaban aguinaldo porque el aguinaldo son los dulcecitos que te dan en las posadas. ¿Se acuerdan que en medio de que rompes piñata y todo eso, pasan repartiendo unas canastitas muy mexicanas con colación, ¿sí? Y entonces a eso se le llama aguinaldo. Bueno, para que disfrutes esos dulcecitos típicos. Y de ahí que el patrón decía, les voy a dar su aguinaldo, unos centavitos. Ahorita me siento muy, muy espiritual por la Navidad y quiero que puedan tener ustedes su cena de Navidad, que puedan cenar contentos y con alimentos pues que no comemos siempre. Y entonces era un gesto generoso de los patrones. Unos lo daban, otros no lo daban. Ahora me encuentro que el aguinaldo está en la ley y que ya no es a generosidad de los patrones, sino que está legalizado y es exigible. Entonces, de ser una costumbre, se volvió ya pues algo obligatorio. Muy bien. El valor de la costumbre como fuente del derecho radica fundamentalmente en su origen histórico y trascendente. Ese valor que le da la historia,
ese venir desde muy lejos y que va pasando de generación en generación. Así lo hacía mi papá, así lo hacía mi abuelito, mi bisabuelo y hasta donde yo tengo memoria. Y seguramente los hijos, los nietos, los bisnietos seguirán haciéndolo. Es tradición. Tradición viene del verbo en latín traditio, que significa entrega, pasar de una mano a otra, ¿sí? Y es lo que hacemos simbólicamente. La generación de mis abuelos pasó esas costumbres a mis padres, estos me la pasaron a mí, yo se las paso a los hijos y estos harán lo propio con los nietos. Por eso son nuestras tradiciones y por eso tienen un valor incalculable. ¿Sí? Porque lo mismo hacía mi papá cuando era muchacho, igual que yo. Ahora bien, no todos los usos y costumbres que se aplican hoy en el mundo de los sistemas normativos internos son auténticamente de origen prehispánico o de origen auténticamente autóctonos. Algunos sí y otros no. Por ejemplo, el tequio, no sé si ustedes saben lo que es el tequio, pero se los voy a recordar, a lo mejor ya lo saben. El tequio es una actividad en favor de la comunidad que tú debes observar en un pueblo indígena, ¿sí? Es decir, tú debes en este caso llevar a cabo una actividad según tus fuerzas, tus circunstancias, tus estudios. Cada uno de nosotros tiene distinta realidad. Por ejemplo, si eres joven y se va a construir un camino vecinal que a todos nos beneficia, pues en lugar de esperar a que el gobierno un día se vaya por ahí a hacerlo, pues podemos hacerlo nosotros. Bueno, tú como estás fuerte y joven podrás participar en la obra, estar al rayo del sol haciendo la obra. Pero una persona de adulto mayor, pues no, porque ya no tiene las fuerzas ni la salud para hacer esa labor tan pesada. Pero puede, por ejemplo, enseñar a leer a las personas que no lo saben, puede ayudar dando clases de distintas cosas que pueden beneficiar a la población. O sea, hacer tequio es hacer una labor que está en tu mano, en tu circunstancia, en tu salud, en tu edad, pero tienes que hacerlo para la colectividad, como si fuera un servicio social. Y si no lo haces, pues vas a quedar como un egoísta, como una persona que no es solidario con su comunidad. Y si piensas postularte para un cargo público y no haces tequio, pues sencillamente no te vamos a votar a favor. ¿Cómo vamos a votar por un individuo tan egoísta como tú? Entonces ahí no puedes salir con que yo por eso pago mis impuestos y esas tonterías, no. Todos pagan sus impuestos, pero además tienen que hacer tequio. Esa costumbre sí viene de la prehispanidad. Los mixtecas y zapotecas en Oaxaca practicaban tequio. Y hoy todavía dentro de usos y costumbres, pues es necesario hacer tequio. Ahí empieza tu carrera política en la comunidad. Si aspiras algún día a ser alcalde de tu pueblo, regidor o cualquier otra cosa, y vas a ser electo por usos y costumbres, no falles en el tequio. Al contrario, muestra tu entusiasmo, tu solidaridad con la comunidad. En esa medida serás más popular. Entonces, eso sí es indígena. Eso viene desde la prehispanidad. Pero, por ejemplo, elegir a las autoridades con tu mano levantada. Tú has visto fotografías y has visto videos donde la gente a la propuesta de alguien para ocupar un cargo levantan su mano o pintan rayita en el pizarrón o cosas de ese tipo. Eso no viene de la prehispanidad. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos prehispánicos no conocieron la democracia. La democracia no es prehispánica. Esta viene de Europa, viene de Grecia, de la Grecia mediterránea, desde el siglo V antes de nuestra era. Entonces, nuestros pueblos prehispánicos no tenían democracia, aquí no se elegía a los gobernantes. Tú me podrás decir, oiga, pero yo sé que, por ejemplo, los aztecas elegían a su tlatoani. Sí, los elegía un consejo aristocrático, donde estaba representado el sacerdote,
el militar y los jefes de barrio, pero no el pueblo. Nunca los aztecas fueron llamados a una plaza a ver si estaban de acuerdo con que Axayácatl y Cuauhtémoc fueran sus reyes. El pueblo simplemente se enteraba que había sido designado en una sesión de consejo elitista tal personaje y ya. Entonces, pues esas elecciones a mano levantada no son prehispánicas, sí son muy antiguas. ¿Quién enseñó a nuestros indígenas eso de levantar manita y todo eso? Eso lo enseñaron los españoles. ¿Por qué? Porque ellos podían, aún en la época de la colonia, elegir a sus autoridades municipales. El señor corregidor, que era una especie de alcalde, y los regidores de la época. Entonces, ahí sí, manita levantada o en fila. Eso es muy claro, porque si nos vamos a una elección de usos y costumbres, y yo soy un candidato, tú eres el otro, y dicen los que estén de parte del maestro aquí y los que estén de parte de su alumno acá, pues ya ni contamos, porque en tu grupo hay una filota que da 3 veces la vuelta a la manzana, y en la mía están mi esposa y mis hijos, pues ya está visto que yo perdí. Bueno, pero esas formas que tenemos para elegir a nuestros representantes, levantando mano, lo que quieras, es española. La trajeron los españoles y concretamente para ayuntamiento, porque las demás autoridades de la colonia no se elegían. El virrey no lo elegíamos, no los mandaban. De repente llegaba el conde de quién sabe qué, que ni conocía el país, ni nosotros lo conocíamos a él, y era el nuevo virrey. Entonces, lo que sí podíamos elegir eran las autoridades del ayuntamiento. Y ellos enseñaron a nuestros indios estas formas de vida, porque acuérdate que cuando llegan los españoles forman 2 tipos de repúblicas: la República de Indios y la República de Españoles. Cuando digo república no me refiero a un país, como ahora digo República de Honduras o República de Nicaragua, no, me refiero a una organización política interna. Había pueblos de españoles y pueblos de indios, y en ambos se elegían a los miembros de ayuntamiento. La única salvedad es que en los pueblos indígenas se pedía que al momento de elegir estuviera presente un cura, un religioso, para que con su autoridad moral diera fe, diríamos nosotros, de que todo había sido limpio, ¿sí? Entonces el religioso, el fraile, el sacerdote veían el proceso. Y tanto los españoles como los indios tenían que calificar sus elecciones internas. Lo hacía el gobernador de la provincia. Ante el gobernador de la provincia, él determinaba si todo se había cumplido, que las elecciones eran válidas o no. Es que la Nueva España se dividía en reinos y gobernaciones. Por ejemplo, Nueva Antequera, que era Oaxaca; Nueva Vizcaya, que era Sonora y Sinaloa; Nueva Navarra, que era Tamaulipas; Nuevo Reino de León, que ahora corresponde a Nuevo León, y así, así. Ya sabes que los españoles repetían los nombres de sus lugares de origen. Yo júralo que si algún día los mexicanos vamos a colonizar a la luna, pues yo voy a formar por allá Nueva Tapachula, eso júralo. Formaré Nueva Tapachula. Bueno, cada quien habla de su terruño y lo repite. Entonces, por ejemplo, nuestro querido Jalisco era Nueva Galicia. Bueno, pues el gobernador de la provincia era el que calificaba las elecciones. Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2, establece límites a la aplicación de usos y costumbres, tales como respetar las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, así lo dice, la dignidad e integridad de las mujeres, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad
y que accedan a desempeñar los cargos públicos y de elección en un marco que respete el pacto federal, no se te olvide, no nos vamos a balcanizar, y la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. Entonces, qué bueno que la Constitución pone esas paredes. No hay ningún derecho absoluto. El derecho nunca te da la oportunidad de hacer lo que tú quieras. El derecho siempre tiene límites. Límites muy amplios o límites muy reducidos, pero siempre tienen un límite. Porque imagínate que yo llego a un pueblo de los sistemas normativos internos y un hombre le pega a su mujer. Y le digo, oiga, es un delito, ahorita lo vamos a denunciar. No, 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 aquí son usos y costumbres, y aquí así se acostumbra, ¿sí? Mi abuelo le pegó a mi abuela y mi padre a mi madre, y pues yo repito la historia, aquí se hace, ¿cómo se hace en la Ciudad de México? No sé, pero aquí la mujer la golpeamos. No, porque la Constitución te dice, respetando los derechos de las personas y particularmente la dignidad e integridad de las mujeres. Entonces, no puedes por uso y costumbre pasarte de vivo y decir que aquí se acostumbra. No, pues se va desacostumbrando, porque la Constitución no te da un derecho absoluto de hacer cuanto te plazca. No hay ningún derecho que sea absoluto. Y lo mismo sucede si no dejas que gobierne. Ganó la elección una mujer para ser, por ejemplo, alcaldesa de su pueblo. No, pero aquí no acostumbramos que las mujeres van a empezar a acostumbrarse. ¿Por qué? Porque la Constitución así lo está estableciendo. Aquí no puedes impedir que ellas ocupen un cargo público al que fueron electas. Por eso, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos pide a todos sus servidores públicos y a los académicos que cuando nos dirijamos a un público de este tipo de grupos originarios, empleemos constantemente el famoso lenguaje incluyente de los y las, por ejemplo, para ir creando conciencia de que las mujeres están contando, ¿sí? En sí eso debe ser en general, pero particularmente importante en el caso de los pueblos indígenas para ir empoderando a las mujeres y que se vea con claridad que están en igualdad de circunstancias respecto a los varones. Ahora bien, en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. La autoridad máxima en estas comunidades, porque si yo llego a un pueblo y digo voy a hacer la consulta popular, la consulta comunitaria, queremos aquí en el pueblo unos inversionistas poner una fábrica de tal cosa. Vamos a ver si la comunidad está de acuerdo, porque una fábrica contamina, una fábrica irrumpe en el medio ambiente de estos pueblos. Estos son los beneficios que puede traerles y estos son los posibles perjuicios. Bueno, pero ¿ante quién me dirijo? ¿Voy casa por casa de la población o cómo le hago? No, tengo que hablar a la asamblea comunitaria porque ellos son la máxima autoridad. ¿Y cómo se forma la asamblea comunitaria? Está formada por la ciudadanía del lugar. Todos los ciudadanos y ciudadanas se reúnen en un lugar al que acostumbren acudir. Puede ser, por ejemplo, la plaza principal, el kiosco ahí, o puede ser, por ejemplo, un lugar donde se juega frontón, donde se juega básquetbol, lo que sea, o un lugar, una escuela, en fin, donde ellos acostumbran reunirse en forma masiva. Y ahí hay autoridades en la asamblea comunitaria, los directivos de la mesa, a los que tú debes acudir para que convoquen a la asamblea. Y tal día, tal hora, se va a desarrollar la asamblea comunitaria para que des a conocer tu proyecto y vamos a ver si la gente está dispuesta a que sí se realice ese proyecto. Esto está formada por la ciudadanía del lugar, ante quien debe desahogarse la consulta obligatoria para escuchar a estas comunidades en todas aquellas políticas que puedan afectarlas, ya sea positivo o negativamente.
Yo te tengo que hablar con la verdad y de la manera más clara, sin tecnicismo, sino que lo entiendas con la mucha o poca cultura que tengas. Entonces te voy a decir en qué consiste mi proyecto, cuál es la posible afectación, qué medidas estamos tomando para que el medio ambiente no se destruya. Te va a traer trabajo y eso va a dar oportunidad económica a la gente. En fin, te hablo con la verdad. Estos son los pros y los contras. Y si tienes dudas, te las aclaro, desde luego. Y ya que se han enterado, pues ya determinarán su voto. El bloque de sistemas normativos internos se forma de la siguiente manera. Es todo un bloque. Sistemas locales, sistemas nacionales, sistema interamericano y sistema universal. Fíjate, esto de los indígenas que estaban escondidos, que nadie los veía, que no les hacíamos caso, sino hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. Ahora es al revés. Tiene un alcance internacional, mundial. A ver, vamos de lo más pequeñito a lo más amplio. Bueno, sistemas locales, los sistemas normativos concretos, ¿sí? Las costumbres de los coras, de los huicholes, de los yaquis, de los mayos y así, así. También las constituciones de cada estado, porque la constitución política de los Estados Unidos mexicanos dice que en las entidades federativas se debe tomar también la regulación específica en esa entidad para estos colectivos, porque son diferentes, porque la realidad socioeconómica de Oaxaca puede ser muy diferente a la de, por ejemplo, Nuevo León. Entonces, cada estado, de acuerdo a su idiosincrasia y a sus necesidades específicas, pero todos deben regular en materia de pueblos originarios. Ese es el sistema local de cada entidad federativa, incluyendo la Ciudad de México, claro. Sistema nacional, basado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra máxima normatividad, y leyes federales aplicables. Luego, sistema interamericano, donde tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre o Carta de Bogotá. Eso se hizo en 1948 al terminar la guerra. Desde luego la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pactos de San José, que esto pues es más reciente. Y tenemos el sistema universal, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, este nos viene así como guante, el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para pueblos indígenas y tribales independientes. Este acuerdo número 169 de la OIT no lo pierdan de vista, porque lo vamos a mencionar más adelante. También, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, que se refiere a las mujeres y el que no sean víctimas de violencia, sino que vivan una vida tranquila y ajena a violencia. También las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos, etc. Entonces ve cómo se les está regulando. Déjenme ver porque se está apagando la. No sé si veían ya cada vez más bajito, ¿verdad? Porque se iba bajando la batería, disculpen. Entonces, pues como ven, son algunos de los documentos de carácter internacional en los que México como Estado ha firmado y ratificado y que forman parte del bloque de constitucionalidad. A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial cuenta con una Defensoría Pública Electoral, cuya creación ya la tenía desde hace tiempo, pero sufrió una reforma en su reglamento interno, el tribunal. Esto ocurrió el 19 de agosto de 22, es muy reciente. En esa fecha salió en el Diario Oficial de la Federación publicada la reforma del reglamento. Fíjate que originalmente la Defensoría Pública Electoral era exclusiva para los pueblos indígenas.
pero con la reforma de 22 del año pasado, adquirió una dimensión enorme, porque ahora presta asesoramiento, servicios gratuitos de defensa político-electoral, ofrece orientación, mediación, asesoría y representación de colectivos vulnerables para lograr una cultura más incluyente, ciudadana y abierta. Al principio era solo para pueblos indígenas, pero ahora están todos los colectivos que puedas imaginar. Están discapacitados, están desde luego mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Todos estos colectivos que han sufrido justamente marginación pueden acudir a esta defensoría pública. Tú en página puedes encontrar su ubicación, puedes consultar, ahí hay incluso documentos escritos no solamente en español, sino también en varios idiomas indígenas. Y cualquier persona puede gratuitamente llegar, plantear su problema y te orientan, te asesoran, incluso te representan si es el caso. Entonces, esto es muy interesante y repito, ya no es nada más para las personas originarias, sino también, claro, para los afrodescendientes, también para los de la comunidad lésbico, etcétera. Para todos los colectivos que sientan afectados sus derechos, pueden acudir y encuentran orientación acertada. Este es uno de los grandes logros del tribunal en ese afán de tutelar los derechos de todos los colectivos. Entre los varios grupos que atiende esta defensoría, claro, se encuentran sujetos y sistemas normativos internos, o sea, personas indígenas y afrodescendientes. Ahora bien, por otro lado, en materia procesal, en el caso que nos ocupa en materia electoral, la impugnación respectiva se aplica a los colectivos tanto de personas integrantes de pueblos y comunidades originarias como a personas integrantes de pueblos y comunidades afrodescendientes a partir de 2019. Pueblos indígenas, dice, son aquellos, esto lo dice la Constitución en su artículo 2, son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el país o su región específica antes de la conquista o colonización y que conservan sus propias instituciones o parte de ellas. Pero esta definición de pueblo indígena, que está en la Constitución, la toma nuestra Constitución casi textualmente, casi al calca de lo que sobre lo mismo dice la OIT, ¿sí? El famoso convenio 169. Si tú lo pones en tu computadora, tu dispositivo, de un lado el convenio 169 de la OIT y por otro lado el texto del artículo 2 constitucional, puntitos de más, puntitos de menos, es lo mismo. ¿Sí? Para determinar a quiénes le vamos a llamar pueblos indígenas. Otra cosa, la conciencia de identidad indígena es el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Esto dice el artículo 2 de la Constitución, que también está tomado del 169. O sea, si tú te sientes indígena, eres indígena y se te aplica. Eso es lo que en concreto dice. Sin embargo, esto va a tener un límite más adelante porque no ha faltado el irresponsable, por llamarlo de un modo, que se hace pasar por indígena cuando no lo es, porque tú sabes que ellos, los indígenas, tienen las acciones afirmativas para tener seguros ciertos lugares en los órganos de gobierno colectivos, como por ejemplo los congresos, los ayuntamientos, etcétera. Entonces yo me hago como que soy indígena, porque me siento indígena, y quiero aprovecharme para tener una de estas acciones afirmativas. Eso es una gran irresponsabilidad, pero además es criminal, porque le estás quitando el lugar a alguien que sí lo tiene y para quien se pensaron esas acciones afirmativas.
Tú ves que lo mismo ocurre en el grupo de la comunidad lésbico-gay. No falta el que se hace pasar miembro de esa comunidad y no lo es. Eso, aparte de ser irrespetuoso con ese colectivo, es agresivo y además es inmoral. Digo, independientemente que está al margen del derecho. ¿Cómo te metes a invadir derechos de otros grupos? Entonces, pero los hay. Y claro, ya de esto se puede hablar más adelante. Ahorita nada más estoy diciendo lo que dice la Constitución. Si me permiten, vamos a darle paso a una persona que ha levantado su mano, y a él, Manuel García Velázquez. Don Manuel, le ruego que vea su micrófono y con mucho gusto lo escuchamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Tengo una pregunta sobre lo que estamos platicando, doctor. Decíamos que había personas que se hacían pasar para hacer uso de estas acciones afirmativas, que se hacían pasar por indígenas. Se han emitido lineamientos del INE para hacer una adscripción calificada. No sé si se han dado de este mismo asuntos y que hayan criterios jurisprudenciales o lineamientos del INE para las personas afroamericanas que también digan, yo me autoadscribo. A lo mejor es un poquito más complicado por el tema de la piel, es algo que no se pudiera engañar tan fácil, pero ¿hay algún criterio como de autoadscripción o lineamientos para los afrodescendientes? Sí. Sí, desde luego, aquí sería por similitud, porque acuérdese que el inciso C asimila los derechos de esta comunidad a los indígenas, ¿sí? Entonces, por ese camino podría caminarse. ¿Por qué? Porque no es algo que perjudique, sino algo que beneficie. Y eso de que no tengo la piel, pues la puedo hasta tener, ¿sí? No falta quien encuentre la manera de caracterizarse como afrodescendiente. Hacen una fiesta de disfraces, sí. Claro que es muy burdo, se dice es más difícil, ¿verdad? Pero yo en lo particular siento esto como una situación reprobable al margen del derecho y las sanciones que me parece reprobable. Es como la persona que ocupa lugares de las personas con problemas de locomoción. Vas y estacionas tu carro, tú que eres un atleta, y la persona que realmente necesita ese servicio se lo estás negando. Elevadores donde dice esto es nada más exclusivo para personas con silla de ruedas, con bastón, etc. No, se trepa un muchacho de 22 años que es un atleta. Y digo, eso, aparte de ser pues contra reglamentos, es una verdadera majadería, demuestra francamente una actitud deshumanizada. Esos servicios se ponen para quien los necesita. Y así son las acciones afirmativas. Queremos que la gente de nuestros paisanos afromexicanos lleguen al Congreso. Ellos son los que tienen que llegar. Pero su pregunta, don Manuel, es muy oportuna, como todas las que usted hace, porque ya nos conocemos de tiempo atrás, don Manuel. ¿Verdad? Me da mucho gusto verlo. Yo, bueno, vamos a esperar a que la próxima clase tengamos más información y vemos qué jurisprudencia podemos ofrecer. Pero en el caso concreto de nuestros amigos afrodescendientes, y los llamo así porque sí tengo algunos amigos que estimo mucho, no recuerdo ahorita que haya una jurisprudencia, pero la podemos rastrear si es que la hay y ya. De acuerdo, doctor. Nada más porque me quedo con la duda también a partir de lo que me dice. Entonces, los lugares que están en los ayuntamientos para las comunidades indígenas, podríamos decir que con eso ya se cubre la cuota de los también afrodescendientes, o tendría que hacer un espacio diferente, uno para indígenas y otro para afrodescendientes. Y tendríamos que ver también si ellos son habitantes de esa región, porque esa población no está extendida en todo el país en forma significativa. Son ciertos lugares donde está abocada o distribuida esta población desde tiempos de la colonia. Pero obviamente si en la comunidad hay una población significativamente afrodescendiente, obvio que tienen derecho, porque lo están asimilando, tienen derecho a las acciones afirmativas.
Fíjese que en el Congreso de la Unión ya tenemos personas de este colectivo. Y me da mucho gusto. Pues, la gente tiene que seguir adelante, México tiene que seguir avanzando. Y qué bueno que ya encontremos que este colectivo se le voltee a ver. Para mi gusto, muy tarde. Es decir, bastante tarde, pero bueno, ya está. Era peor cuando no estaba. Muy bien. Pues miren, ya se nos fue el tiempo, mis queridos amigos. Faltan 6 minutos. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, ¿les parece? Y continuamos en la clase de mañana. Entonces, voy a dejar de presentar, si ustedes me permiten. Y pues estamos a lo que ustedes quieran preguntar o comentar. A veces no son preguntas, son comentarios, porque todos ustedes tienen lecturas, experiencias, puntos de vista. Pues también eso se vale, no solamente preguntas. ¿Hay alguno que quiera tomar la palabra? O ya se sienten muy cansados, porque hay mucha información, ¿verdad? No sé aquí si les pregunto, si esta presentación que están ustedes observando durante la clase, que la vamos a continuar mañana, quieran que se les haga llegar a su dispositivo, les interese, ¿les parece bien? Entonces vamos Sí. a pedir la amable intervención de nuestras autoridades de la EGE, que siempre han sido muy solidarios en esto, para que se las hagan llegar, porque finalmente ese material pues, es para ustedes. Y si de algo les sirve, pues esto está muy bien. Porque fíjate que a veces, aunque si una lámina nos interesa, luego no podemos tomar la nota porque pasa muy rápido, o no se ve, está muy chiquita la letra. Bueno, para que no te afanes, pues te lo hacemos llegar. Entonces mañana, nosotros terminamos en la noche, mañana es jueves, el viernes la tendrían por la mañana. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? Bueno, pues todavía alcanzan la proyección de la noche en los cines, todavía pueden correr a la última función, ¿verdad? Les mando desde aquí un abrazo muy, muy fuerte, ya saben, con toda mi estimación y mi deseo de que se cuiden mucho. No se confíen porque hay que seguirnos protegiendo cuando estamos en lugares concurridos. Vamos a preguntarle al maestro don Alejandro a ver si hay algo en su chat, en su WhatsApp. A ver, don Alex, ¿está usted ahí? Don Alex. Creo que él sí se fue a la última función. Don Alex, ¿me escucha usted? No me escucha. Quizás está distraído. Pues si quieren dejamos hasta aquí las cosas. Faltan 3 minutos para que la clase termine. Y bueno, mañana continuamos. ¿Les parece bien? Que tengan una noche tranquila. Cuídense muchísimo. Les agradezco sus comentarios. Y estamos a vernos. Hasta luego, don Manuel. Que le vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Termino la grabación, doctor. Sí, don Alex, muchísimas gracias. Un abrazo desde aquí.